Bienvenidos a este tiempo de La Picota, este tiempo que dedicamos cada jornada a analizar los asuntos que nos brinda la actualidad de proximidad y también la que nos es más lejana, pero no por ello menos importante. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en este tiempo de Picota. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Paz y bien, pues estamos estupendamente consternados por el brutal ataque terrorista que ha ocurrido en Israel. Y en Israel, nación, Estado, que es precisamente el muro que contiene que eso no ocurra más abiertamente en Europa. Y muy sorprendido, porque ni tan siquiera para, no sé, sufrir, para protestar, para reivindicar que es un acto terrorista, los comunistas y los socialistas de esta nación no quieren reconocerlo. Tenemos un gobierno de la nación que está en manos de los comunistas y de los socialistas, pero de largo caballero. Y es una vergüenza, porque no inmutarse siquiera ante el degollamiento de 40 bebés, ante miles o más de 1000 muertos, miles de heridos, porque no se trata de un ataque terrorista, no, han ido a hacer daño. Y todo esto no nos queremos dar cuenta de que Occidente, libertad, lo que es la división de poderes, lo que es la justicia social, ni el comunismo ni el socialismo la va a traer nunca, jamás. Los que están apuntados a Cuba, a Venezuela, a seguir apoyando a los terroristas palestinos, a no quererlos condenar, eso es gravísimo, gravísimo. Me hubiera gustado haber oído al presidente del gobierno, a la vicepresidente, al Partido Socialista, al Partido Comunista, a Sumar, a Podemos, a toda la batulea en la que ni tan siquiera tienen la decencia de defender a las mujeres que han sido violadas con los cañones de escopetas, mujeres que han sido asesinadas, machacadas, corrompidas, y para eso no es noticia. Aquí lo importante es si de manera falsa, como se le ha acusado, y no tengo nada a favor de él, a Rubiales, por un piquito, pero sin embargo aquí por violaciones, aquí no se protesta, no se dice nada. Es la doble vara de medir del comunismo y del socialismo. Antonio Vélez, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, con este largo verano de San Miguel, este verano de los membrillos. Hombre, ha abierto un tema, Domingo, me parece muy interesante. Yo soy socialista y estoy... Y ahora el culpable va a ser Israel, ¿eh? Van a ponerlo como culpable. Yo soy socialista y me parece un horror lo que está pasando allí. Dudo mucho que esa actitud que ha planteado Domingo sea genérica. Dudo que haya gente en el PSOE que pueda apreciar eso. Lo dudo profundamente porque a mí me parece un horror. Me parece un horror, ¿entendido? Curiosamente hay un pasaje que yo no quiero dejar de referir porque efectivamente ese tema tiene que solucionarse por vías de paz y no por vías de guerra. Cualquier atentado criminal como está ocurriendo es una salvajada, sobrecoja a cualquiera. Yo recuerdo perfectamente que en el gobierno de Felipe González se reconoció el Estado de Israel. El Estado de Israel que nunca los modelos de derecha y la dictadura menos lo reconoció nunca. El Estado de Israel se constituyó con un derecho histórico sobre un territorio, con la famosa declaración de Lord Balfour, y la llegada, el buque, el Exodus, el Semiramis, aquella aluvial tremendo, sefardíes, judíos argentinos, españoles, sefarditas, muchos. De los Balcanes, y aquello fue una epopeya. Los primeros historias, los kibutz, Golda Meir, en fin. Y yo recuerdo perfectamente que quien restituyó las relaciones con el mundo israelí, con el Estado israelí, que lo reconoció, fue el gobierno de Felipe González. El primer embajador de Israel en España se llamaba Samuel Hadas, vino a Mérida, después de Toledo, porque en Mérida había estado la primera gran masa después de la diáspora judía
con la toma de Tito de Jerusalén, del derribo del templo, la primera gran meta de la diáspora fue Mérida. Las primeras lápidas de enterramientos de la península estaban en Mérida. Era una joven ciudad, se había fundado 80 y tantos años antes, vinieron judíos a Manta, había 2 sinagogas, un cementerio judío en la zona de Pancaliente. En fin, quiero decir que había una presencia brutal. Y recuerdo como alcalde la visita de Samuel Hadas. La visita de Samuel Hadas vino a Toledo y vino a Mérida porque Mérida era una referencia muy poderosa. Y luego el que le sucedió, el segundo embajador, ha sido ministro de Exteriores hace poco en Israel, que era Shlomo Ben-Ami, que nació en Tánger. Y curiosamente, habla español perfectamente, claro, y curiosamente ahora hace declaraciones al respecto criticando la actitud del gobierno de Netanyahu. Ahora va a estar arropado por todos, en Israel. Para evitar lo que ha sido una actitud poco seria de Netanyahu, que es curioso que con esta historia se siente ahora arropado, curiosamente, por todo. Bueno, pero tenemos que seguir adelante. Es monstruoso lo que está pasando allí. Y todo el mundo tiene que alertarse. Todo el mundo estamos en contra, evidentemente, de pero los terroristas terroristas. solamente, Domingo, pero tenemos que empezar ya porque si no, no llegamos a abordar los temas que tenemos un poco pendientes en nuestro guión. Domingo. Y vamos a comenzar por lo más próximo. Algo comparado con esto, evidentemente, mucho más banal, pero no menos de interés para los emeritenses, como es que el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura, Fondecaex, haya solicitado a la Consejería de Cultura y Deportes, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura la declaración de bien de interés cultural para el camión de bomberos, antiguo camión de bomberos de Mérida, el Hispano-Suiza T69, que creo que Antonio Vélez, en su época de alcalde, tuvo mucho que ver, porque fue el que mandó la restauración a mediados de los años 80. Es así, Antonio, ¿no? Sí, la segunda mitad de los 80. El viejo Hispano-Suiza, que es una pieza única en el mundo. Yo no sé exactamente si es un T69 y si responde, como se dice aquí, por parte de esta asociación, a la que le valoro esa iniciativa, es del 35 o del 24, tengo mis dudas. Pero bueno, es igual, es una pieza única, hasta en el Jarama. Esa pieza fue históricamente el camión de bomberos, cuando éramos nosotros niños, que conducía Luis Flores. Era un hispano-suiza, de las viejas joyas del automovilismo español. Tenía el volante a la derecha, 8 cilindros en V, y lo consiguió el alcalde Miguel Sáez. Todavía vive uno de sus hijos, que fue alcalde después de la guerra. Lo pidió al gobierno del país, que había ganado una guerra años antes, al gobierno de Franco, para que le restituyeran algo en compensación con los requisos que le hicieron en el alzamiento el movimiento nacional, en fin, y pidió que le restauraran algo, devolvieran algo. Y le devolvieron un camión que estaba en la base aérea de Tablada, en Sevilla, ese magnífico Hispano-Suiza, que estaba para cargar los aviones de carburante, no para regar. Ahí lo tenemos. Ahí está. Ahí no tenemos. Para regar. Entonces, está, por cierto, en el parque de bomberos de Mérida. El ayuntamiento, que es propiedad del ayuntamiento, ese camión está cedido al parque de bomberos. Está depositado ahí, efectivamente. Lo que yo no sé es si después de esa restauración hubo una segunda, creo, y ya le hemos perdido la pista sobre dónde puede estar el motor y la caja de cambios. Nadie se lo quiso de ese camión. Posiblemente en ese camión se enredó indebidamente. O sea, yo me lo encontré, y además conviene ya, puñeta, que contemos las historias. Es decir, aquí cada uno tiene que pasar la historia. Aquí en Mérida, hace 40 años, 50 años, era un pueblo grande, magnífico, tal. Hoy es capital de un territorio. Alguien tuvo que ver, algunos tuvieron que ver algo en esa historia. Mérida no era patrimonio de la humanidad, lo fue luego. Algunos tuvieron algo que ver en esa historia. Mérida no tenía un museo, tuvo un museo. Tenía una declaración histórica, pero no tenía un museo. Algunos tuvieron que ver en esa historia. Mérida recuperó un arzobispado, aunque fuera ya un tema simbológico, testimonial. Algunos tendrían que ver en esa historia. Es decir, que es que las historias están ahí. Alguien vendió la antigua. Alguien compró la antigua Martín Giribal. Un bien desamortizado.
y lo restauró dentro del contexto de línea del 5º centenario de la Unidad de España. Y alguien le regaló esa historia a la Iglesia. ¿Por qué? Yo creo en Dios, soy un hombre de la cultura cristiana, pero yo no hubiera regalado en la puñetera vida de la Iglesia una ermita que se había desamortizado. Y bueno, que la compró el ayuntamiento. Volviendo al camión, Antonio, quiero vamos a decir ver. que ese camión... El camión es un vehículo histórico de gran valor. Perdón por la emotividad. Perdona un momento. Y esta asociación, este Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura, apela a uno de los artículos de esa ley por la que no solamente pueden ser declarados bien de interés cultural los yacimientos arqueológicos y los edificios, sino también los muebles. los bienes muebles, como en este caso es este camión hispano-suiza, que es una joya de una marca legendaria de la automoción fabricada en Barcelona. España, fabricada en Barcelona, ciertamente, y que fecha esta fundación en el año 1935, pero tú crees que es incluso anterior. Cuando Barcelona se creía, igual que se sigue creyendo el pueblo, que es parte de la nación española. El pueblo catalán lo tiene claro. Lo que no tiene claro es cierta burguesía catalana, y agrupada alrededor de lo que se llama Junts por Cataluña, y otra serie de gente extraña que plantea que tienen hoy el 23%. Venga, Punto. sobre el camión. Vuelvo al hilo. Se fabrica en Cataluña. Cataluña es una referencia importante para todos, desde un planteamiento nacional de España. Federal, si se quiere. Yo soy federal, pero soy español. Volviendo al hilo. Después hablamos de este tema, no adelantemos, vamos al camión. Es que me joden ciertas cosas, dicho con todo respeto. Te levanta, alcalde. Entonces, volvemos al hilo. Ese camión estaba en el Parque Municipal de Obras y Servicios de Atarazana, lleno de cagas de gallinas, de tal, de abandonado. Abandonado. Totalmente abandonado, oxidado, roto. Y de paloma, que vaya lo había conducido América, históricamente años antes, con otros alcaldes, lo había conducido Luis Flores, el bombero, que le decíamos los muchachos en las calles cuando se le regaba: Luis, métele. Y nos duchaba gratis, con mucho cuidado, porque lo queríamos mucho. A Luis Flores lo queríamos muchísimo. Y yo con sus hijos, pues me he mocedado, con Rafa, con las hermanas, los hijas. Entonces, ese camión planteamos la idea de restaurarlo. Planteamos la idea de restaurarlo. Y ahí pues aparecieron personas que entraron en el juego, que los voy a relatar porque me apetece. Y además es de justicia. Ese camión lo tienes recogido en tu libro Postales de la Memoria. ¿De qué año es ese libro, alcalde? ¿De cuánto? Este es del año 2009, me parece. Pues ya hace más de 10 años que lo tienes recogido. Está ahí, sí. Entonces eso lo restauran Pepe Lechón, el que llevaba los autobuses, Antonio Rueda, Diego Acosta, Ozulio González, Miguel Perdigón, antiguo mecánico buenísimo, y estaban ahí los concejales en ese juego, Olmo, o sea, Agustín del Olmo, López Arias, Alfonso Durán, Pepe Barroso, Prida, ¿no? Prida, toda esta tropa con cariño, toda esta tropa concejil, toda esta tropa institucional estuvo alrededor de ese tema. Lo restauraron magníficamente. Por cierto, quiero enviar un saludo a Valeriano Prida, que ha tenido un pequeño achuchón de salud, pero se está recuperando. Prida, recupérate, que vales mucho. Igualmente, don Valeriano. ¿Sabe? La Marti te protege, hermano. Y entonces aquello se quedó magnífico. Se reestrenó, se presentó en la Plaza de España con Luis Flores, que ya estaba jubilado, apareció en la Plaza de España con su señora en la cabina de ese camión. Y con Luis Flores fue al Jarama nada menos. O sea, fue a Madrid. Sí, lo llevaron. Claro, no remolcado ya. Salió ya conduciendo a los otros, y alguna vez Luis Flores también al ruedo de San Albín a regar. La gente lo aplaudía de pie. Oye, ¿y hay datos históricos de cuándo se adquirió este camión? Repito que después de la guerra, años después... No, pero digo antes, cuando el ayuntamiento lo adquirió. No, ese camión... No, el ayuntamiento no lo adquirió. Vuelvo a contar. No sé si me he explicado bien o estaba... No te he entendido entonces. No me he entendido. Ese camión estaba en la base de Tablada, en la guerra, para llenar, y antes de la guerra para llenar... Yo creo que el camión es del 24, dicen del 35, pero yo creo que es del 24. Vale, o sea que antes de la guerra no estaba en Estaba en la base aérea de Tablada, en Sevilla, para llenar de carburante a los aviones de combate. Años 40 vino aquí. Sí. Bien, está Miguel Sáez de alcalde, año 40 y tanto, 40 y poco, y pide al gobierno, al ejército, le pide que a ver si le podían compensar en algo de los vehículos que le requisaron en la guerra. Y entonces les trajeron ese... Que no era el suyo. Ese, exacto. Y entonces no era del ayuntamiento, y se lo dan al ayuntamiento.
Y el ayuntamiento, ya no sé si la hace la Como bomba, compensación. la hace la bomba de riego, la adapta para riego, o venía de la base, ya no lo sé, ya ahí me pierdo. Pero entonces nosotros, la bomba es algo excepcional, es una locura, no se hace hoy ni de broma. Es una obra de según ingeniería los también. expertos, sí. Entonces, entramos en el juego, siendo yo alcalde ya en la segunda mitad de los 80, y entran Pepe, Lecho, Flores, Perdigón, sí. una tropa con el señor Flores, allí con ellos asesorándoles, y arreglan el camión que se pone, es una maravilla. Y ese camión aparece en toda la prensa del mundo entero. Y nos le piden al circuito de Jarama para una presencia de vehículos antiguos y tal, y va con el propio Luis Flores, y circula por el Jarama, yo lo cuento ahí. Y después se deja ahí, no sé si se llamaría la Junta de Balancines, lo desarman, una serie de historias. Hubo después una segunda restauración del motor, ¿no? Sí, pero cuando se restaura en la época aquella de la mano de estos señores que yo cito, Lechón, dando dos referencias desde el punto de vista de responsabilidad, Lechón y Miguel Perdigón. Lechón, el jefe de los autobuses, y Perdigón. Y luego todos los que están ahí alrededor, que vuelvo a decir que no se me enfade nadie. Antonio Rueda, Diego Acosta, Auxilio González, en fin, ahí están una serie de personas junto con estos concejales de a pie, Prida, Pepe Luis López Arias, Agustín del Olmo, bien. Alfonso Durán, y montan la de Dios Barroso, y se queda el camión. Bueno, ese es el estado más reciente que tenemos del camión. Y va al Jarama, y aparece en toda la prensa del mundo de Estados Unidos, y dicen que es una pieza única. Tan es así que algunas veces hemos dicho, y yo he transmitido, no sé en algún medio aquí también, que debía ser patrimonio de la humanidad. No bien de interés cultural, patrimonio de la humanidad, porque posiblemente es el único que queda vivo de toda esa, posiblemente. Vale, no, indudablemente. Hemos estado buscando referencias en Internet, pero no aparece como tal. Este camión sí aparece carrozado como autobús en varias líneas de autobuses del norte de España. El T69 hispano, Suiza, que se fabricó efectivamente en Barcelona, y sobre esta compañía que durante la guerra, bueno, antes de la guerra ya creó una fábrica nueva en Francia, y durante la guerra prácticamente llevó allí casi toda su producción a Francia. La intentó recuperar después de la guerra, pero ya fue absorbida y se quedó con la patente, con la marca y con todos los motores, ya mucho después, el Instituto Nacional de Industria, el INI. El INI. Se quedó Entre el 7 y el... de ahí salió Pegaso. Exacto. De ahí salió Pegaso, de ese juego. Es que era tremendo lo que supuso. Bueno, Pegaso y SEAT, ¿no? También. Pegaso, básicamente, en camiones. Sí, digo, pero SEAT también en coches. También, en parte. Pero ahí, lo que era ese juego, vuelvo a decir, de Cataluña con respecto... Hombre, ¿cómo puede caerse en la historia que se está cayendo? Es que es absurdo. Hablamos después de eso. No, espera. No, si entre el 2007, perdona, Hispano-Suiza, entre el 2007 y el 2011, en esa legislatura, se desarma el motor. Lo pueden decir el taller de mecánico aquí cerca de la depuradora del Prado. Y después, en la segunda legislatura siguiente, también se enredó. Y no funciona, parece ser, según sé yo, la Junta de Balancines. Y el motor estuvo fuera del camión. Y estaba allí puesto en el IFEME sin el motor. Sí, exacto. Algunos presionamos y el motor está instalado. Pero la Junta de Balancines no funciona. Eso hay que hacer una revisión, porque es una pieza única del mundo. Termino. Es el Ayuntamiento de Mérida. Mérida, ante el mundo. Se restauró en Mérida. Y hay que volver a ponerlo en juego desde Mérida. O desde donde sea, pero que es una pieza única en el mundo. El camión este pudo visitarse pues, en esas imágenes que grabamos nosotros en una exposición que hubo en IFEME de vehículos antiguos, de un propietario de Airbus, quiero recordar. Sí, un enredo que tuvo algún alcalde. Un museo del vehículo antiguo, ¿no? Y que se puso en IFEME y duró pues, hasta el año, creo que 2015 aproximadamente, ese museo de vehículos antiguos. Y ahí estaba el camión de bomberos del Ayuntamiento de Mérida. ¿Algo que aportar en este sentido, Domingo? No. Con lo que ha dicho el alcalde, vamos sobrado del todo. A otro asunto. Lo corroboro. Mucho tuviste que ver tú en tantas cosas de las que has dicho en tu prólogo de tu intervención. Vamos a otro asunto. Algunos tuvieron que ver, bueno, tú entre ellos y sobre todo ellos. Llevamos Mérida en el corazón, y lógicamente Mérida es un...
Muchas gracias. Se nota que Antonio habla con pasión. Aunque has estado un poco, te rindo pleitesía de afecto. Aunque has estado un poco exagerado con lo de Israel al principio. No, me queda corto, bastante corto. corto. El PSOE no puede aceptar. Venga, no abramos otro debate sobre este asunto. Otro grupo aversales. Vamos a los asuntos que tenemos en cartera. Hablamos de María Guardiola, la presidenta de la Junta de El PSOE reconoció el Estado de Israel, Domingo. Por favor, señores. El PSOE reconoció el Estado de Israel. Los espectadores, si hablamos a la vez, no nos entienden. Es un gallinero que de verdad es inaudible. Muchas gracias. Así que vamos a intervenir por favor. Digo ahora, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha estrenado el Comité de las Regiones como miembro nato de este comité, señalando que Extremadura va a ser reivindicativa en este Comité de las Regiones de la Unión Europea, pero que también, aparte de ser reivindicativa, va a aportar en el mismo. Y ha dicho y ha señalado que va a ser un socio leal y fiable, pero también reivindicativo Extremadura. Domingo. Bueno, yo parto de la siguiente base. Hay que ser reivindicativo, claro que sí. Extremadura pinta en ese comité de regiones lo mismo que pinta a nivel nacional. O sea, si a nivel nacional Extremadura pinta menos 0,5, a nivel europeo pinta menos 18,49, por ejemplo. Yo soy partidario de otro tipo de discurso a nivel regional, y es: la Unión Europea es la unión de estados, de naciones. Sin embargo, España, y lo ha dicho antes alcalde Antonio, España actualmente, de hecho y cuasi de derecho, se ha convertido en 17 nacioncillas de 3 al cuarto. 2 de ellas, una a base de matar, como está haciendo Hamás, ETA, y otra, estoy hablando de las provincias vascongadas, y otra, la región catalana, a base de golpes de Estado, ahora apoyados por el gobierno de la nación, queriendo retorcer, romper, abortar y abusar, cual si se tratara de una abusadora, que hay muchas también. No solamente los abusos se producen por parte de los hombres, también de las mujeres, aunque sea tabú hablar de esto, que es la región catalana. Y que lo que tiene que hacerse aquí, reivindicarse, ahí le doy la razón a María Guardiola, hay que reivindicarse, pero hay que reivindicar a que en estos 3 fundamentos y columnas legales, primera, retorno a la Administración Nacional de las competencias en educación. Por supuesto, dentro de eso está también cultura y dentro de eso está también la universidad. Retorno a la Administración Nacional de las competencias en seguridad. Unificación de cuerpos, que pasen a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Los cuerpos de seguridad autonómicos, que los quieren convertir, de hecho, en ejércitos para apoyar lo que ellos quieren. Y tercero, competencias en sanidad nacional. Y crear una descentralizada, que es la idea de la Constitución, descentralizada administrativamente hablando, nación española, manteniendo las autonomías, pero revisando muy seriamente las autonomías. Hay competencias que no pueden ser, y ahí está el resultado, no pueden ser realizadas. Parir solamente puede parir una madre. La competencia de parir una madre no se la puede dar a una hija. Es imposible. Eso no se puede delegar. La hija tendrá o no hijos en su momento. ¿Vamos a ser reivindicativos? Sí. Pero aquí no, aquí estamos en marinero el último. Yo quiero más, yo más. Y la teta ya no da más leche. Tú sabes que hay un dicho, no sé si sabéis que hay un dicho argentino. Argentina es una administración muy centralizada. Tiene un territorio muy potente, muy grande, pero está centralizada en la capital, ¿no?
y hay un dicho argentino que dice: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Pero atiende en Buenos atiende Aires. en Buenos Aires, muy bien. Antonio Vélez. Yo cuando he leído las declaraciones de Guardiola me parecen de un simplismo inconcebible en estos momentos. Vamos a entrar en vías tecnocráticas, en vías de aplicación de ideas, fuerza a la gestión pública, como se han hecho en otros momentos. Yo he reconocido aquí que quien se tragó el desenganche del tramo Plasencia-Astorga fue Ibarra. Seguramente porque él, en aquel momento, la cultura era automovilística. Él hizo dos magníficas autovías, la de Lisboa a Madrid y la de Cantábrico, Mediterráneo Atlántico a Cádiz, Sevilla-Cádiz. Eso está ahí, eso es evidente, antes que en otro sitio. Se equivocó en el ferrocarril porque en aquel momento el ferrocarril era lo que era. Posteriormente, el ferrocarril en Extremadura, ya sabemos la historia. Si quiere hablar Guillermo Fernández Vara, puede contar perfectamente cómo, en su propio gabinete, algunos, cómo les insistimos tremendamente de la necesidad de recuperar el trazado Lisboa-Valencia por Puerto Llano, por La Serena y por Ciudad Real, como alternativa. Es verdad que había una vía ya que estaba el de Madrid-Badajoz, porque aquí parece que hasta para el grupo Senio todo el ferrocarril estaba entre Badajoz y Madrid. Esa era la puñetera línea. Mentira. La gran línea es Lisboa-Valencia, por Badajoz, Mérida, La Serena, la Mancha, Alcázar de San Juan a Barcelona, Valencia-Barcelona, y por Brazatortas a Madrid. Y por Almorchón, ahí en Cabeza del Hoy, a Córdoba, 129 kilómetros. Ridículo. Sobre esa línea se ha estado. Que diga Guillermo Fernández Vara si no es verdad lo que hemos expresionado algunos respecto de esa vía. Esa es la gran vía, el eje Lisboa-Valencia. Por tanto, María Guardiola tendría que saber que cuando estuvo aquí gobernando el PP, aparte de reconocer el error de Ibarra sobre lo que había en el juego, no se hizo absolutamente nada. Ni Aznar ni Rajoy. De forma, llamémosle más apresurada, el PSOE es el que ha hecho esa historia. Aunque para mí es absolutamente inaceptable el juego exclusivamente de Badajoz-Madrid por Cáceres. Eso es un error. Pero está bien, es una línea que estaba ahí. Vale. Igual que estaba la otra que se va a recuperar. Hay que hacer mucho. Que entre esas reivindicaciones estará ahora la recuperación de la Vía de la Plata. No, y la electrificación que se va a hacer, se está haciendo ya tal, hacia Puerto Llano. Están los planes europeos, la recuperación de la Vía de la Plata. Y la de Sevilla y todo. Lo que pasa es, claro, que aquí había una carencia brutal, una dejadez brutal. Y ahora se está trabajando en esa línea, naturalmente. Pero ahora, decir el simplismo de que es puerta de Europa Lisboa es mentira. Los argentinos nunca vinieron a Lisboa. Calvo Gardel, las 20 veces que vino a España, iba a Vigo. ¿A Lisboa? ¿De qué? Este es el frente atlántico de Europa, será el sur atlántico. El frente del Atlántico es Normandía, los Países Bajos, que estamos hablando aquí. Eso es una mentira, eso es una chorrada, perdón por la expresión, una estupidez, de un simplismo que espanta. Aquí hay que poner, y que tienen más horas de sol, claro, más que Almería, pero aquí hay un problema de propiedad, de una desarmonización, primero religiosa y luego civil, especialmente la civil, brutal, que propició un sistema de propiedad estructuralmente un desastre. Un hecho histórico que es una reconquista tardía que determina lo que no determinó don Jaime I en Aragón, que repartió tierra. Aquí repartió privilegios. Oye, se nos acaba el tiempo y tenemos que hablar de la situación de la conformación de gobierno. O sea, tenemos que hacerlo rápido, si no, no lo abordamos. Termino. Muy simplista el discurso. Vale. No digo más. El PNV. El PSOE está negociando con el PNV la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno para el mes de noviembre, y ya su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, habla de que sería lógico también la idea que apunta el PSOE de negociar no solo la investidura, sino también los presupuestos generales del Estado para el próximo año, ya que está muy próxima en fecha, que es lo que quiere el PSOE con sus futuros socios de gobiernos, entre ellos los partidos nacionalistas y los partidos independentistas. Y es negociar no solo la investidura, sino también los presupuestos para poder tener, digamos, el aval de un año de gobierno asegurado. Antonio, ¿a ti te parece lógico eso? Bien. Bien, me parece razonable. ¿No? ¿Qué más se puede entrar ahí? ¿No?
¿O qué plantearías tú? No, lo digo por el tema de la amnistía, tanto que el sábado viene Pedro Sánchez a las 11:30 y IFEME. Yo es que ese tema... El PSOE está haciendo ahora una campaña, o va a someter a las bases, según se ha dicho, del partido en toda España, se va a someter, digamos, un referéndum, en forma de referéndum, sobre la autorización o no a la organización federal de negociar con los independentistas la ley de amnistía. Yo juego, lo he dicho claramente, desde una perspectiva de mis años, en un planteamiento, si se quiere, también muy simplista, pero reflexivo. Es decir, España tiene una historia, una larga historia. Es decir, aquí hay pasajes anteriores, incluso en la República lo hubo, con Panis, con la republicación del Estado catalán, en fin, vale. Hay muchos momentos. Fue a negociar un señor que era Fernando de los Ríos, un intelectual, a cambiar. Ahora, el planteamiento es muy simple desde mi punto de vista. Sigo pensando que hay una burguesía catalana que ha buscado siempre su juego, de forma incorrecta, porque hemos sabido en su momento que financiaba a Rusia, que financiaban los chinos, claro, le interesaba romper Europa, etcétera. Eso no lo habrían hecho los franceses, los corsos con Francia, porque en 10 minutos en 5 no tenían los Miralles. El problema es que si hay una posición, mi opinión, Antonio Vélez Sánchez, alcalde de Mérida, es que si hay una opinión racional de aceptar de que hay que buscar unos nuevos horizontes y de que hay una postura no voy a decir constricción, que es muy confesional, de decir esto fue un error, pues bueno, se puede hablar de indultos, se puede hablar de otras cuestiones. Ahora, plantear un juego sobre gente que sigue diciendo que sigue R con la idea independentista, pues como comprenderás, personalmente creo que mejor otras elecciones, si no hay un arreglo constitucional. Domingo, tu opinión sobre esto. Bueno, el gobierno en funciones y Pedro Mentiras, pues lo que pretende es seguir realizando el ataque directo a la unidad de la nación española, violar la convivencia y la Constitución española, romper lo que ha sido la transición española, aborta por fin la separación de poderes, sigue corrompiendo las instituciones, el que dice lo contrario es negacionista. Tenemos un gobierno que lo que está propiciando es el uso alternativo del derecho, tiene a grandes baluartes como es el presidente del actual Tribunal Constitucional, que está hasta, parece ser, colaborando, según dicen medios de comunicación, en la elaboración de la ley de amnistía. O sea, es algo increíble, ¿no? Eso es como aquel abogado que antes de presentar la demanda o la denuncia, pues pide asesoramiento para redactarla conjuntamente con el juez que va a verlo, pues que redacten los dos la demanda o la reclamación o la denuncia. Esto es algo bestial. De este gobierno de Pedro Mentiras todo es posible. Además, curiosamente, se está apoyando Pedro Mentiras y el Partido Socialista, que a mí me extraña que podía intentar hacer una jugada maestra. Decir, venga, si te abstienes, Partido Popular, me presento. Pero como aquí todo lo que no sea socialismo y comunismo es simplemente facha, llevamos así 40 años, el complejo de la derecha, el maricomplejineo de la derecha, que no se atreve ni a tan siquiera reconocerse como personas de derecha, el dominio de la izquierda, la imposición de todo lo que venga de la izquierda, y curiosamente apoyan a este gobierno y lo van a apoyar aquellos grupos políticos que no han condenado los atentados de Israel, los atentados terroristas. Curiosamente, quien ha apoyado a ETA, curiosamente, quien no cree en la Constitución, curiosamente, quien no cree en los tribunales, esos son los que quieren apoyar a Pedro Mentiras y al PSOE. Y curiosamente, en la condena, ni tan siquiera han llamado a España, eso significa Pedro Sánchez, Pedro Mentiras, el gobierno de la nación española, la propia nación española en la órbita internacional, cuando ha habido una reunión entre Estados Unidos, entre Francia, entre Alemania, entre Italia, entre Inglaterra, a la que no han llamado a España, porque España, Pedro Mentiras, no es de fiar. Eso es como si empezara a ser, es que tenemos al chivato de lo que pueda decirse. Y aquí no nos queremos dar cuenta
La situación económica está cada vez peor, cada vez más paro, cada vez sube más la cesta de la compra, cada vez está más caro el combustible, cada vez el nuevo orden masónico se está imponiendo más, cada vez hay menos libertades. ¿Y dónde están los derechos fundamentales de la persona? ¿Cuándo nos van a dejar de manipular? 30 segundos, muy rápido. Domingo, si los masones construyeron las catedrales, ¿no? Venga, Sí, con sí, esa sí, historia sí, que sí. está muy manida, eso no es muy franquista, lo de la masonería. Estamos hablando de otro tema. Tan franquista como los obeliscos que adornan tantas estamos hablando ciudades de en otro España. tema, y estamos hablando de un tema en el que sí ha habido perfectamente convivencia, y a algunos no nos ha gustado el tema del Sahara, por ejemplo. Y ha habido una connivencia con Estados Unidos, con Marruecos, en relación al tema de, ¿me entiendes? O sea, que está haciendo Sánchez lo que le da gana, no. Hay un juego de estrategias, de globalidades, respecto de ese juego de partes y tal. Y están ahí. Venga. Y Oye, pero nos tenemos que ir. el tema, perdóname un segundo. El tema de lo que vaya a pasar en este país, que deseamos que tenga un futuro todos, dependerá de cuál es el juego interno de este posible acuerdo a largo plazo. De cómo se va a ir a una amnistía, a un indulto, a un tal. Porque Sánchez ha dicho claramente que de referéndum 0-0. 0 partido por 0. Otra mentira. Porque a los primeros, Otra de sus mentiras. a los primeros que no nos Otra. interesan otras elecciones es el Él no independentismo conoce la catalán. verdad. Entonces ese es el juego. Ya nos enteraremos qué ha pasado. Bueno. Pero efectivamente todos queremos a Cataluña, que Nos es España. vamos, señores. Muchas gracias por vuestra opinión. Un debate hoy difícil de moderar aquí y de dirigir, pero os agradezco como siempre vuestras enriquecedoras aportaciones. Gracias, Antonio. Paz y Un placer. bien. Gracias, Domingo. Un placer. Seguiremos usted, en la brecha. Un gustazo estar con el alcalde, ¿eh? Igualmente, seguiremos en la brecha. Y gracias a todos ustedes por su atención. Mañana no, porque tenemos fiesta, es festivo, día 12, Día del Pilar, Fiesta Nacional de España. Volveremos el viernes en La Picota, en Televisión Extremeña, con una entrevista, y ya en formato normal el próximo lunes. Mientras tanto, nos pueden seguir tanto en las redes sociales de esta casa como en nuestra página web. Hasta entonces, buenas noches, sean felices y disfruten de este buen tiempo que va a haber mañana, festivo. A partir del viernes empieza ya a revolverse un poco y a bajar las temperaturas, y puede que hasta que llueva el sábado, y ojalá que llueva, aunque sea sábado y domingo, porque así ahora estamos pendientes de la campaña de recogida de aceituna, puede engordar y no nos cuesta tanto el aceite el año que viene. Buenas noches, sean felices.